La filosofía presocrática. Este es el periodo de la historia de la filosofía griega que se extiende desde su comienzo con Tales de Mileto hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego no fluido por el pensamiento de Sócrates. Aun cuando sean cronológicamente posteriores a él, Aristóteles se refirió a todos sus pensadores en grupo, como physicooi, debido a que estos buscaban explicaciones naturales a los fenómenos que observaban. Este término no denota solamente la clasificación cronológica, ya que entre los presocráticos se incluyen también filósofos contemporáneos de Sócrates, pero que siguieron las orientaciones teóricas de los filósofos de los anteriores siglos. Los filósofos presocráticos fueron los primeros pensadores que rompieron las formas míticas del pensamiento para empezar a edificar una reflexión racional, es decir, fueron los primeros que iniciaron el llamado paso del mito a logos, proceso propiciado por las especiales características del espíritu crítico y condiciones sociales, que permitieron una especulación libre de ataduras, dogmas y textos sagrados. En este sentido son tanto filósofos como cosmólogos, físicos o más en general. Y aunque comparten algunas características comunes, no forman un grupo bien definido, sino que se dividen en diversas escuelas de pensamiento, a veces muy alejadas. Dicho lo anterior, los filósofos presocráticos más destacados son Tales de Mileto, nacido en Mileto y Turquía el 624 a.C. y falleció en 546 a.C. Es tradicionalmente reconocido como uno de los 7 sabios de Grecia, político, matemático y astrónomo. Él asentó la primera tesis que podríamos llamar filosófica. Fue capaz de predecir con precisión el eclipse solar ocurrido el 28 de mayo del 585 a.C. y fue conocido como un gran astrónomo, geómetra, estadista y sabio. Se dice que Tales fue el primero en preguntarse acerca de la composición básica del universo y estableció que la primera causa era el agua. Esta tiene la capacidad de cambiar de forma y moverse permaneciendo intacta en substancia. Parménides fue un filósofo griego nacido en la colonia de Elea en el sur de Italia, en el 515 a.C. La filosofía de Parménides tiene un enfoque bastante racional, lo que le convirtió en uno de los primeros filósofos en aproximarse al pensamiento basado en la razón. Es conocido por ser el fundador de la escuela de filosofía eleática, la cual enseña un punto de vista estrictamente monista de la realidad. Este principio se basa en la creencia de que el mundo en uno es substancia, no ha sido creado y es indestructible. En su visión el cambio no es posible y la existencia es eterna, uniforme e incambiable. El hallazgo de Parménides es el ser. El ser es lo que es. Fuera del ser no hay nada. Pero además el ser tiene que ser uno, pues si hubiera otra cosa no podría estar separado de ella por algo. El ser es eterno, pues no puede porvenir de nada. También es inmóvil, pues no hay otra cosa en la cual se podría mover. Anaximandro fue un filósofo griego que vivió en Mileto en la Turquía moderna, 610 a.C. y muere aproximadamente en 546 a.C. Discípulo y continuador de Tales, propone una segunda explicación sobre el principio que constituye todas las cosas, lo cual llama aperón o lo indeterminado. En efecto, pasa que se pueda hablar del principio que compone todas las cosas. Se requiere que ese principio no sea ninguna de ellas, tiene que ser algo anterior a ellas, lo indeterminado. Esto es, por supuesto, un avance con respecto a Tales. Creía que la naturaleza estaba controlada por leyes, del mismo modo que las sociedades humanas, y cualquier perturbación en el balance de la misma no podía durar mucho. Entre sus contribuciones se encuentran sus trabajos sobre el principio de todas las cosas, llamado arjé o arché, el concepto aperón relativo a este. Además, destacan sus estudios sobre cosmología, esto es, la información del mundo. Lo último que elaboró ciertas teorías acerca de la aparición del hombre y de los animales sobre la tierra. Anaxímenes fue un filósofo griego que vivió del 528 al 525 a.C., considerado parte de los filósofos presocráticos cuyos pensamientos se centraban en los fenómenos de la naturaleza más que en el ser. Anaxímenes es más conocido por su doctrina que el aire es la fuente de todas las cosas, difiriendo desde sus predecesores como Tales, que consideraba al agua como fuente.
Esta idea influiría a la observación de los seres vivos y la importancia del fenómeno de la respiración, en cuanto toma como arjé un elemento particular. Anaxímenes fue el primer filósofo en entender al mundo como un ser vivo, con un alma propia, análoga al alma de los hombres. De esta manera, cuando los hombres morían, su alma se unía al del universo. Este planteamiento fue considerado como un paso atrás, comprobado con aquellos hechos por los filósofos griegos. Por otro lado, gracias a sus conocimientos en la física, también planteó que los astros no se movían bajo la Tierra, sino alrededor de ella. Anaxágoras fue un filósofo griego nacido en Clazomenae, la actual Turquía, 510 a.C. y murió en el 428 a.C. Él había enseñado en Atenas durante unos 30 años cuando se exilió tras ser acusado de impiedad al sugerir que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y procedía de la tierra. Su visión describía el mundo como una mezcla de ingredientes primarios imperecederos. Introdujo el concepto de nous, mente, como una fuerza ordenadora que mueve y separa la mezcla original, la cual tenía características homogéneas según Aristóteles. Anaxágoras concibe el nous como origen del universo y causa de la existencia, pero a través trata de explicarse y llama a encontrar las cosas cotidianas de lo que ocurre en el mundo. Anaxágoras dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también investigaciones sobre la anatomía del cerebro.